Mi nombre es Rita Cabezas y tengo aquí a Marco Calderón. Voy a entrevistarlo porque me resulta muy interesante la historia de él, incluso que terminó trabajando en lo mismo que estoy yo, y por eso pues sentí esa afinidad, y los dos queremos en este momento que se expanda el mensaje de liberación, que la gente entienda lo que es un proceso de liberación, porque es algo que hemos aprendido nosotros, lo hemos vivido, y queremos que la gente entienda que la liberación es más que simplemente un fuera en el nombre de Jesús, que hay un proceso que asegura que el resultado sea permanente. Así que, Marco, pues contanos primeramente lo que ha sido un poquito tu vida personal, familiar, de dónde venís, qué tipo de familia, también qué tipo de iglesia en el que te formaste para ver tu trasfondo. Muy bien. Rita, un placer estar acá, un placer para todos aquellos que nos escuchan y nos miran por las diferentes plataformas. Bueno, muy contento y honrado con el Señor de estar esta mañana por acá. No sé en qué momento lo irán a ver, si en la mañana, en la tarde, en la noche, pero lo importante es que el mensaje, como lo decías ahorita, se distribuya y se extienda. Contarte, Rita, que, bueno, nazco en una familia tradicional. ¿En qué sentido? Padre, mamá y papá, pero también dentro de la familia un hogar pues conformado por dos familias, por decirlo así, porque mi papá, su primer matrimonio lo pierde con 5 hijos, porque su esposa tiene un cáncer por ahí, y después viene el segundo matrimonio, que es en el cual yo hoy estoy por acá, gracias a ese segundo matrimonio. Nací en una familia normal, común y corriente según el mundo allá afuera, porque normal y corriente es que todas las familias tengan problemas, situaciones y circunstancias, pero no tenemos dónde refugiarnos en esas circunstancias y en esas situaciones. Entonces quiero contarles que mi padre fue un padre que toda la vida se dedicó a serrar madera, mi madre una ama de casa, un hogar disfuncional, que para la sociedad allá afuera, un hogar disfuncional, Rita, hoy en día es normal. Donde hay drogas, donde hay alcohol, donde hay pobreza, donde hay lipidia, donde hay circunstancias, situaciones, pleitos, división y demás. Eso es un hogar tradicional. Eso es lo que nos ha vendido el mundo, que usted vive en un hogar completamente normal. Soy el menor de 8 hijos, tengo 7 hermanos mayores, soy el menor de los 8. Una casa, como les dije, disfuncional, pero siempre con una noción de la existencia de Dios, pero como te lo digo, no creyentes, sino tradicionalistas. ¿Ibas a una iglesia o no? Fui criado en un marco religioso del catolicismo. En ese... ¿Practicante o tradicional? Tradicional, puedo decir un término medio, entre tradicional y entre practicante. Más tradicional que practicante. Eran pocas o escasas las veces que nosotros íbamos a un tipo de congregación o bueno, religión como tal. Y entonces, háblanos un poquito de qué te dañó en ese hogar que vos decís disfuncional. Okay. ¿Qué cosas te afectaron que después tuviste que sanar? Bueno, a una edad temprana de unos 5 o 6 años, cuando ya empiezo a tener como conciencia, me doy cuenta que en mi casa lo que reina es el alcoholismo de parte de mi papá. Fue un dolor muy grande. Lastimosamente, el alcoholismo no solamente estaba mi papá presente, sino que a mis 5 hermanos varones también se extendió el alcoholismo. Entonces no solamente era un hogar disfuncional en el sentido alcohólico por parte de mi papá, sino que también mis hermanos llevaban la misma cadena generacional. La pobreza, la ausencia de mi papá, aunque había un padre proveedor y había un padre que estaba presente, se sentía ausente porque no había una muestra de cariño, no había una muestra de amor, no había un tiempo específico para jugar o para decir, podemos hacer esto, no podemos hacer lo siguiente. No había un padre para un helado, para ir al parque a jugar con la bicicleta, para ir a jugar fútbol y demás. Entonces, esas fueron cosas, como me estás preguntando, que golpearon muy profundo en mi corazón a una edad muy temprana, y de ahí puedo decir que
en este proceso de sanidad y liberación, Dios ha venido a restaurar muchas cosas de esas vivencias. También una vivencia que yo tuve que sanar fue una rebeldía religiosa o una imposición religiosa, como me lo estabas preguntando ahorita hace unos minutos. Se practicaba una religión, pero era como un temor. Era porque si no vas a la iglesia, Dios te va a castigar. Si no vas a tal actividad de la iglesia, no vas a poder tener el chance de estas cosas porque Dios se va a enojar o Dios te va a mandar fuego, te va a mandar un castigo. Y entonces había era un concepto como de un Dios castigador. Un Dios castigador. Al que había que tenerle miedo más que nada. No era un temor, era miedo. Porque hoy comprendo, gracias a este proceso de sanidad y liberación, que es un temor bueno y genuino. Ya no es fallarle. El temor a Dios, pero el correcto, el respeto. El correcto. Sí. Pero en aquel entonces era un miedo a que Él me castigara, que Él... me lo habían vendido al Señor, me lo habían vendido a mí, la idea, me lo habían dicho que era como un verdugo, podría decir así. Entonces, ¿tus hermanos cayeron en alcoholismo? ¿Vos no? No. Gracias al Señor, a una temprana edad de 18 años yo conozco al Señor, tengo un encuentro con el Señor. Creo que a esa temprana edad, cuando yo tengo ese encuentro con el Señor, eso permite que ese paso que ya venía con todos los números comprados de la lotería, por decirlo así, o todo el cartón del bingo comprado para caer en una misma cadena generacional, el Señor es donde yo tengo ese encuentro con el Señor. Y yo no caigo, gracias a Dios, no caigo en esa corriente alcohólica que traían mis hermanos también. Recuerdo a mis hermanos decir, y esto es importante mencionarlo, uno de mis hermanos decía que él nunca iba a consumir licor porque el dolor y el daño que provocaba el alcoholismo de mis otros hermanos y de mi papá como tal, decía en su ser que él nunca iba a provocar dolor y daño a mi mamá. Pero quiero decirles que fue el alcoholismo más tremendo y profundo que hubo en mi casa. Eso, lamentablemente, lo vemos. Es una compulsión a la repetición. Y he oído montones de personas que dijeron, fui tan dañado por el alcoholismo de mi papá que yo jamás voy a caer en eso. Pero caen porque está esa fuerza, está el modelaje y está ese impulso a repetir, aunque sea inconsciente. No lo planean, no lo quieren, pero terminan haciéndolo. Pero ahí no es solo lo que la psicología llama eso, la compulsión a la repetición. Nosotros sabemos que hay demonios que están en la familia, que se les ha abierto puertas y ya se monta no solo el modelaje, es lo que viene pasando generacionalmente, que hay demonios que han entrado y pues ya están ahí y comienzan a ver quién más les abre la puerta. Correcto. Y al llegar a Cristo, pues te protegiste de eso. Entonces, ¿cómo fue tu proceso de sanidad propiamente? Hablemos dentro de un concepto de lo que es liberación integral. Okay. Porque liberación integral es ese concepto de hay que sanar las emociones, hay que sanar los traumas, hay que sanar incluso esas cosas que vienen generacionalmente antes de comenzar a sacar demonios. Y eso es muy importante que la gente lo entienda. No comienza uno a sacar demonios así, no más, ¿verdad? ¿Por qué? Porque los demonios tienen sus asideros dentro de la persona. En el pecado, en lo que viene generacionalmente, en cosas aprendidas, en traumas, en trabajos de brujería que ha habido dentro de la familia, que también quisiera que te refieras a eso, si ha habido influencias de personas que iban a brujos, consultas a divinos, cosas así. Pues un proceso integral yo lo llegué a comprender en el momento en que empiezo a ser atendido por usted. Lastimosamente hoy en día allá afuera está un método, una metodología que la gente utiliza que creen que es echar puerta afuera nada más y eso es todo. Pero la misma palabra de Dios lo dice. Si no me equivoco, en Lucas 11:24 dice que el espíritu inmundo sale del cuerpo, va por lugares desérticos, a lugares desérticos y al no hallar lugar donde reposar, vuelve. Y esos asideros que vos mencionás es donde vuelven 7 peores porque eso nunca fue sano. Entonces, emocionalmente yo tenía que darme cuenta, o el Señor tenía que revelarme a través de un proceso integral de sanación y liberación, en la primera instancia, sanidad emocional.
resentimientos contra papá, resentimientos contra mamá, preguntas, hablarle a quien me hirió, porque muchas veces sentimos, o yo en mi corazón yo pensaba y sentía y en mi mente que el reclamarle a una persona era un tipo de pecado, pero lo que me estaba generando era una amargura en mi corazón y guardándome un montón de emociones que yo necesitaba expresar. Y eso es muy importante decirlo porque hay gente que llega a un proceso y dicen, yo no quiero hablar mal de mi mamá. Dije, no, es que usted no es que viene a hablar mal de su mamá, es que viene a abrir las heridas. Y es importante que ella no está aquí, así que no le va a hacer ningún daño a ella. Pero eso está en su alma. Entonces necesita abrirse a hablarlo porque Dios nos dio métodos de desahogo. Y uno es hablar, el principal es hablar. También llorar y cosas así, pero poner en palabras es básico para que yo misma entienda, okay, ¿por qué tengo este daño? ¿Por qué soy así? ¿Por qué tengo este impulso? ¿Por qué me cuesta tal cosa? Y entonces, en un proceso, no es que usted viene a hablar mal de las personas de su familia. Usted lo que viene es a hablar la verdad, como usted la vivió. Correcto. Y eso es básico para el desahogo y la sanidad. Pues quiero contarte que una de las cosas que en mi mente se percibía era eso, que tal vez yo venía a hablar mal o como dice la palabra, honrar a padre y madre. Y yo pensaba que hablar una cosa que me hirió de mi papá o que me hirió de mi mamá o que me hirió de un hermano, de un vecino, de un familiar o persona llegada, era murmurar o era hasta deshonrarlos. Pero a través del proceso de sanidad integral me di cuenta que eso era necesario por el bien mío, por hacerme libre a mí mismo, expresar ese dolor, esa angustia, esa intranquilidad, esas emociones reprimidas que el mismo enemigo me había reprimido y que había tomado para hacer un campo de batalla en mi mente, en mi corazón y en mi cuerpo. Y que el escenario familiar normalmente no es conducente a hable lo que sienta, más bien trágueselo, porque no queremos saberlo, ¿verdad? Básicamente. Entonces al niño no lo dejan opinar, no lo dejan decir lo que cree sobre tal punto, que una decisión que se está tomando. Y entonces, ¿qué hace uno? Reprimir, tragar. Sí. Y uno se vuelve como una olla de presión, lleno de toda esa carga. Y eso tiene que salir. Igual que una herida física, que hay que cortar y sacar lo que está podrido para que eso se sane. El alma se llena de toxinas a través de todo esto que traga, de todo esto que no expresamos y que la misma familia muchas veces, o sea, no le preguntan, ¿usted qué siente? ¿Usted qué opina? ¿Cómo se siente? No, eso no se pregunta, sino que es básicamente trágueselo, y más si ha habido como abuso emocional o un tirano, un ogro en la casa, que, ¿verdad? Entonces más bien es miedo, llegó, cállese, no digan nada. Y todo eso queda dentro, eso no se desaparece. Correcto. Se entierra en el inconsciente. Y ahí es donde entra la labor del Espíritu Santo, que nos ayuda. La psicología ayuda, pero la psicología no cura. Es Dios el que cura. Entonces necesitamos la ayuda del Espíritu Santo para abrir los recuerdos, para comenzar. Y la gente dice, pero es que no me acuerdo nada de 15 años para atrás. Le digo, bueno, comencemos a hablar, porque donde uno comienza a hablar es como que el inconsciente entiende, aquí hay un lugar seguro, aquí podemos abrirnos, aquí podemos hablar, y poco a poco comienzan a surgir los recuerdos, las emociones, los traumas, y así se va desenvolviendo el proceso. Como usted dice, es importante mencionar, la psicología acompaña y ayuda, mas no sana. No les he contado, pero les voy a contar. En mi experiencia, antes de llegar a este proceso, visité muchos psicólogos. Yo visité más de 30 psicólogos. ¿30? Ajá. No cristianos. No cristianos, correcto. Con un montón de teorías y líneas diferentes, sí, en toda índole. Es que la psicología no es una ciencia así como que todos los psicólogos operan igual, cada uno. Hay muchas líneas teóricas y si uno va a 30 ya me imagino el enredo, porque cada uno tiene su postura, ¿verdad? Correcto. Quiero comentarles que
dentro de esos procesos de psicología que yo recibí anteriormente a un proceso integral como este y a una atención con Rita, había una cosa muy diferente, porque cada vez que se tocaba un tema más bien se reprimía. No había opción de expulsarlo, no había opción de sanarlo, no había opción de expresarlo. Entonces más bien cada proceso psicológico me hacía a mí sentirme más culpable. Más culpable, me hacía sentirme que yo era el que tenía el problema, era yo. Tal vez algún psicólogo de los que me atendió me vaya a ver, pero quiero decirles que muchas veces era abrir un proceso más bien desgastante para mi mente, para mi corazón, que no llegaba a una solución. Entonces lo que sucedía era que se volvía a revolver o a recordar vivencias y sucesos tan difíciles que yo había experimentado que no llegaban a un puerto seguro de decir, bueno, ok, estoy hablando esto para sanarlo, para libertar, para limpiar, no, sino que era un memorándum, un recordatorio de todas las vivencias que me hacían sentir una culpa. Entonces, ¿cuál es la diferencia con una psicoterapia desde una perspectiva bíblica cristiana? Completamente diferente. Es un proceso de perdón, porque no hay un juzgar de parte del profesional. Hay una escucha activa, pero una profundización en perdonarse a sí mismo. Una de las cosas que dentro del proceso de sanidad integral, que no lo había visto en ningún otro lugar, o del proceso psicológico, es el perdón a uno mismo. Porque uno muchas veces cree que tiene que perdonar a todo el mundo, y sí, es correcto, es bueno hacerlo, y es necesario hacerlo, y el Señor lo hace como un mandato, Rita. Y hay una parte que nosotros como hijos de Dios no recibimos el perdón de Dios. Porque lo pedimos, muchas veces estamos pidiéndole a Dios perdón todo el tiempo, no lo pero cuando lo viene a dar el Señor, a veces lo dejamos de lado, no lo merezco. Hay mucha mentira en la mente del enemigo también, que dicen, no lo mereces, te comportaste mal, lo hiciste mal, ¿por qué crees que te mereces esto? Y demás. Entonces, dentro del proceso integral de psicoterapia que me estás comentando, que he recibido contigo, veo una diferencia completa porque hay un perdón completo y genuino dentro de mi corazón hacia mí mismo y hacia aquellas personas que me hicieron daño en algún momento. Hay que aclarar algo porque he visto que la práctica en las iglesias propiamente pone a la gente a perdonar de primera entrada, y eso no sirve porque primero la persona tiene que expresar el daño. No puede uno hacer un perdón tan generalizado que no llega a nada. Perdono a mi papá por todo el daño que me hizo. Eso es demasiado general, eso no llega a sanar. Y tampoco puede comenzar el proceso perdonando, porque primero hay que decir, uy, papá, usted me hizo tanto daño, es que yo me acuerdo aquella vez. Hay que expresarlo, sacarlo sin censura, que porque soy cristiano no puedo decir, uy, es que quisiera que te murieras. Y es que si eso es lo que siente, tiene que decirlo. No es que nos vamos a quedar ahí, pero si eso es lo que siente, diga lo que siente. Primeramente, saque la basura del alma, así como está. Después podemos ir llegando al perdón, pero si de primera entrada me ponen, perdone a su papá, y lo hace así, mucha gente dice, es que yo ya perdoné a mi papá, entonces ¿para qué voy a hablar de eso? Si lo perdonó, pero no sacó los traumas, no revivió el daño, entonces el orden no es el correcto. Correcto. Primero se saca el daño y después usted puede llegar al perdón. Una de las variantes que he visto en ese proceso de sanidad y liberación, es importante ahorita mencionarlo de la siguiente manera. Mucho cristiano hoy vive con un conflicto mental y religioso de que no se puede expresar o que las emociones no se pueden expresar. Si nosotros vamos al dato especialmente bíblico, el enojo. El enojo. ¿Verdad? Como correcto, que usted no puede enojarse. Y la palabra de Dios dice que tenemos derecho a enojarnos. Es más, un mandamiento, airaos, pero no pequéis. O sea, vean a ver cómo lo dicen. Correcto. Y Dios no peca. Exacto. Y dice que Él se enoja. Y si nosotros vamos al registro bíblico, Jesús lloró
cuando Lázaro murió. Enfrente de todos y sabiendo que lo iba a resucitar, pero su Correcto. parte humana estaba dolida. Jesús, cuando lo perseguían los fariseos y los escribas y demás, siempre se volteó y con su enojo, pues le dijo no digamos groserías, le dijo sus verdades. Sí, le dijo bien fuerte. O sea, nosotros nos dicen, vea, bueno, no ofenda, ¿verdad? Ajá. Diga la verdad, pero no insulta. Bueno, pero Jesús, ¿qué dijo? Raza de víboras, Ajá. o sepulcros blanqueados. De ellos. Son palabras fuertes, pero son verdad. Correcto. Entonces, si nosotros vamos también más atrás al Antiguo Testamento, hay partes bíblicas donde se enciende la ira del Señor. La ira de Dios se enciende. Dios tiene compasión del pueblo Nínive por el ayuno que toman y demás. O sea, Dios siempre ha tenido un control, que fue una de las cosas también que yo aprendí a través de esto, de ese proceso, es a tener un control de las emociones. Así es. Que las no emociones, tragárselas, ajá, no reprimirlas, pero sí, yo estoy en control. Las emociones no me controlan a mí. correcto. Entonces, he aprendido demasiado al control de emociones, cómo expresarlas, cómo dejar salir las cosas que me molestan, que me hacen sentir mal, que me hacen Y sentir cómo triste. decirlas, porque Correcto. ahí está el problema. La gente no aprende en su propio hogar, en su entorno, cómo expresar correctamente, por ejemplo, la ira. O se la traga o explota, y ninguna de las dos. O sea, lo que Correcto. Dios quiere es que uno aprenda a decir, estoy molesto, eso que dijiste, vieras cómo me afectó. O sea, no me gustó. Ve, ahí no lo estoy insultando, no le estoy gritando, pero estoy atendiendo el hecho de que lo que usted dijo me afectó y lo voy a expresar. Correcto. Es totalmente como vos lo decís. Ahora otra cosa, hablando de asideros, que vos me mencionabas los asideros. No conocía los asideros cuando llegué al proceso de sanidad contigo. Explica el concepto asideros. Lo voy a explicar a una manera un poco más visual, por decirlo así. Imaginemos que nosotros ponemos un trozo de carne en un gancho afuera de nuestra casa. Tenemos ese trozo de carne ahí. Con el pasar de los días, 2, 3 días, empieza a ponerse mala la carne y empiezan a llegar todo un montón de plagas. Moscas, ratones, cucarachas, palomitas y una serie de plagas y demás. Eso es muy fácil, agarrar un baigón y echarle un poco, pero el trozo de carne sigue estando ahí y van a venir más plagas. Cuando no hay un proceso de sanidad y los asideros no son cerrados, no son sanados, lo que sucede es que la contaminación espiritual va a seguir y va a seguir y va a seguir. Hasta la sanidad emocional sería que vos tomes ese trozo de carne, lo envuelvas en una bolsa y lo tires al camión de la basura y se desapareció. Porque eso es lo que O sea, hay que pretende. sacarlo, hay que deshacerse de eso. Hay que deshacerse No es de darle eso. como un barnicito. No es limpiarlo, no es echarle baigón para las plagas, es sacarlo, limpiarlo, desecharlo, deshacerse de él. Eso sería lo importante en el proceso. O sea, los emocional. asideros, llamamos asideros emocionales, digamos, porque hay asideros emocionales y espirituales, pero los asideros es como la raíz de lo que se agarra el demonio para poder estar ahí. Es de lo que tienen derecho, porque en lo que está sano un demonio no puede trabajar. Correcto. Él puede trabajar en lo que está irresuelto, en lo que está dañado. Y esas raíces, por eso las cosas tienen que ser arrancadas con tu raíz. Es como una mala hierba, si usted nada más la corta, vuelve a echar su planta, ¿verdad? Así es. Sus hojas. Entonces, necesitamos sacar, necesitamos poner algo en su lugar. Eso es ese versículo que dijiste, ok, Jesús dijo, si el demonio sale y ustedes no llenan la casa, ¿qué es llenar la casa? Tiene que resolver el asunto y poner ya eso bajo el señorío y la cobertura de Dios, entonces ya la casa se llena. Incluso es muy importante cuando un demonio se saca, apenas sale, decirle, Espíritu Santo, ese espacio que estaba ocupado por ese demonio, llénalo tú, porque no puede quedar vacía. Jesús fue muy claro en eso. Y eso a veces no, yo creo que la mayoría de la gente no lo hace. O sea, el demonio sale y dice, ya, se fue. No, ¿y qué? Y la casa está vacía ahora. O sea, ese demonio dejó algo vacío. Así es. Ahora hay que decirle al Espíritu Santo, tómalo tú.
Correcto. Entonces, en tu caso, ¿cómo fue eso? Entonces, trabajaste las emociones. En primera instancia se trabajó la parte emocional, la parte de cadenas generacionales que muchas veces ignoramos. Y había cosas, ciertas influencias de ocultismo, ¿verdad? Habían cosas de ocultismo que ahora me preguntaste y se me olvidó decirlo, pero aprovecho el espacio para decirlo. Pues variantes de la ignorancia. La palabra de Dios dice, si no me equivoco, en Oseas 4:6, que mi pueblo perece porque le faltó conocimiento. Exacto. Y lastimosamente, y no juzgo a las personas, y quiero que ese mensaje sea enfático en esta área, en esta índole. Muchas personas hoy en día asisten a un brujo, a un hechicero, a un santero, o a una persona que trabaje ocultismo, porque los mismos líderes religiosos no están al alcance o no están capacitados para atender ese tipo de situaciones. En las iglesias está pasando un fenómeno triste. Jesús estaba ahí. ¿Por qué se le llamaba pastores en ese tiempo? Porque ahí estaban, digamos, las ovejas, las personas representadas por las ovejas y el pastor que las cuida. Pero hoy en día en las iglesias ya a veces el pastor está ausente, anda siempre de viaje en campañas evangelísticas, y si alguien necesita una cita con el pastor, no hay tiempo. Entonces el pastor es más un administrador de iglesia o es más un evangelista, pero no tiene tiempo para atender sus ovejas. Entonces, ¿por qué se llama pastor? No está haciendo el trabajo de cuidar a las ovejas. Y eso es bien triste, porque la gente llega a una iglesia con carga emocional, espiritual, familiar, de todo, hasta en las finanzas y cosas así. Y necesitan hablar con alguien, no solo que les prediquen, porque usted en media predicación no puede decir, pastor, o sea, no se permite, ¿verdad? No se permite que uno interrumpa para hacer una pregunta. Entonces, si está diciendo algo y uno no lo entendió, uno no se quedó con la duda. Y por otro lado, hay cosas que uno no las va a preguntar en público, hay cosas que uno las tiene que hablar en un espacio. Y estamos hablando de tiempo, no 10 minutos. O sea, porque en 10 minutos usted apenas comienza a medio explicar su situación. Se necesitan horas. Y el pastor actual no tiene horas. O sea, dentro de su forma de trabajar, no tiene ese espacio de horas. Y me han contado personas muy frustradas que logran una cita con el pastor y el pastor a cada rato está contestando el teléfono. ¿Verdad? Es que, disculpa, es que, ¿verdad? Y entonces, se quedó sin atender realmente a la persona y frustrada. Así es. Y se supone que la oveja tiene un pastor para que le atienda ese espacio. Entonces, algo está fallando en la estructura de la iglesia. Correcto. Entonces, al no haber ese pastoreo, como se puede decir, cuando una persona tiene la necesidad de la situación, en esa tormenta que está viviendo, llámese familiar, económica, emocional, espiritual, lo que hace es, como llamamos, toma lo primero que le aparece. Y bueno, van muchos a brujos, pero los que no creen en eso y no van, ¿verdad? Mire, me han dicho montones de taxistas cristianos que la gente se les sienta y comienza a chorrearle todos sus problemas, y esos, pues ellos como son cristianos, pues los oyen hasta... Oran, les dan un consejo, ¿verdad? O en un salón de belleza, las mujeres van y comienzan a hablar todas sus cosas a la persona, y tal vez ni cristiana es, pero ahí se desahogan, ¿ve? La gente tiene necesidad de eso, y si no lo encuentra en la iglesia, lo buscará donde sea. Lastimosamente, hoy en día, muchos casos de personas que han estado en el cristianismo y salen del cristianismo, por decirlo así, o cometen un tipo de herejía, por decirlo así, o no herejía, sino la otra palabra, Rita, que cuando es cristiano o creyente y después deja de ser creyente. O sea, que se va al mundo, decimos. Digámoslo así, que se va al mundo. Lastimosamente es por esa falta de ese cuidado que se le debe tener a la oveja como tal. Y llegaron buscando al lugar correcto, ¿verdad? Pero no se atendieron, y en el momento que no se atiende, pues lastimosamente, sonará feo decirlo, pero la realidad que se ve hoy en día, aquel amigo en la cantina, o en el bar, o en la discoteca. Eso es otra, en los bares, ahí la gente suelta todo, ¿verdad? Entonces, pero ¿qué clase de consejo van a tener? Imagínense. ¿Será el apropiado o será uno incorrecto?